Bien, bueno, hoy día 18 de diciembre que tendremos esta noche aquí un pequeño programa navideño. A veces me preguntan y varias veces se ha planteado esa interrogante y algunos he llegado a conocer que, hermanos en Cristo, que me dicen, ¿usted celebra Navidad? Sí, le digo. ¿Usted celebra Navidad? ¿Por qué? Como si hubiera dicho una palabra pagana, Navidad, así, ¿no? Bueno, en algunas congregaciones tienen ese pensamiento y no tendremos tiempo de explicar muy a fondo esto, pero de manera muy breve quiero decirles, hermanos, por qué sí celebramos este momento del nacimiento de Cristo. Que Cristo no nació el 25 de diciembre, absolutamente cierto. Probablemente nació en septiembre, eso es cierto. Entonces, ¿por qué estamos en esta fecha? Imagínense cambiar la fecha para septiembre, eso sería más que una fantasía hacerlo, ¿no? ¿Por qué celebramos Navidad si el mundo lo toma como una celebración casi pagana? Es cierto que el mundo toma esta fecha como una celebración prácticamente pagana. Es cierto. Y entonces seguimos la pregunta, entonces, ¿por qué nosotros lo hacemos y celebramos esta fecha? Porque el día del nacimiento del Señor Jesús, millares de ángeles bajaron a la tierra y estuvieron todavía en el cielo, pero encima de un grupo de gente muy humilde, los más pobres de Israel, los pastores que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y también por eso se sabe que no era diciembre, era un tiempo de calor, estaban en el campo ahí los pastores, ¿no? A ellos, los únicos a quienes Dios quiso anunciar una hueste de ángeles alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y a los hombres buena voluntad. No a los hombres de buena voluntad. Eso es un cambio que han hecho algunas versiones en la Biblia. La Biblia no dice a los hombres de buena voluntad. Hombres de buena voluntad no existen. El único bueno es Dios. Pero la Biblia dice buena voluntad, es decir, de Dios para con los hombres. Eso sí, la buena voluntad de Dios para nosotros los hombres. Y los pastores, la gente más humilde, habiendo oído la celebración, el coro de millares de ángeles, fueron apresuradamente hasta llegar a Belén y vieron al niño y a su madre María allí. Los ángeles celebraron el nacimiento de Cristo. Por eso nosotros lo hacemos. ¿No es la fecha? Ya sabemos que no es la fecha. Ahora, otra razón más. Cuando el Señor Jesús, el día que le llaman así, no hay un nombre bíblico, pero el día que la gente salió con palmas a glorificar a Jesús, una semana antes de su muerte, decían: Hosana al Hijo de David. Y llegando ya toda la multitud que le aclamaba, llegando Jesús al templo, los muchachos, los niños seguían gritando en el templo: Hosana al Hijo de David. Esa frase, Hijo de David, era exclusivamente guardada para el Mesías de Israel. Nadie más podría ser llamado el Hijo de David. Y entonces los expertos de la Biblia, ¿no?, los fariseos, escuchando a los niños que gritaban desde Jesús, decían: Hosana al Hijo de David, se enojaron y le dijeron a Jesús mismo: ¿no escuchas cómo gritan estos niños al Hijo de David? O sea, le estaban diciendo: no, tú no eres el Mesías, ¿por qué permites que te digan a ti Mesías, o sea, Hijo de David? El Señor, ¿qué les contesta? Ustedes recuerdan, ¿no? Les dice: de cierto os digo que si ellos se callaran, si los niños dejaran de alabarme, las piedras me alabarían, las piedras lo harían. Y aquí hay una cosa:
Si el mundo, aunque haga una fiesta bastante pagana de la Navidad, aún así están glorificando el nombre de Dios por su Hijo Santo venido a este mundo. Y yo puedo decir algo más o menos como el Señor dijo, ¿no? Si el mundo no glorificara a Dios por enviar a su Hijo, a Dios hecho hombre a nosotros, si ellos no lo harían, las piedras lo harían para glorificar, para celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Y claro, tenemos cuidado de cosas paganas en la Navidad, ya se sabe, pero eso decimos, ¿no? Hay un motivo bíblico también de hacerlo. Por otro lado, no hay un mandamiento en la Biblia de celebrar Navidad, es cierto, claro. Pero muy bien, hasta ahí hemos explicado, ¿no?, las razones por las que lo hacemos, hermanos. Nos nace del corazón hacerlo y alabar a Dios y alegrarnos a pesar de esos asuntos de paganismo y todo eso. Bueno, y el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la venida del Salvador de Cristo Jesús a este mundo. En realidad, la nación de Israel no esperaban tanto un Salvador, al menos no habían entendido bien el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios era un Salvador y también un rey. Pero Israel no hablaba de un Salvador, hablaba de un rey liberador. Y además ellos pensaban, como digo, no habían entendido bien el plan de Dios, pero pensaban primero en un rey de Israel y en segundo lugar que los liberaría políticamente de las naciones que oprimían a Israel. Eso era su idea de un Mesías, ¿no? Algo así como un salvador político, sin entender cabalmente lo que Dios haría. Pero esperaban ese rey y salvador de Israel. Nuestro tema en este momento es el siguiente: a los ricos envió vacíos, porque esta es una de las palabras de la Biblia, en labios de María, en labios de la Virgen María. Bueno, casi nadie se imagina que estas palabras fueron pronunciadas por María, madre del Señor Jesús, en el momento en que ella alabó a Dios por el nacimiento del niño que le había anunciado el ángel, ¿no? Lo veremos en un momentito. Pero nosotros siempre estamos pensando en un Salvador espiritual, y es cierto, eso es Jesús para nosotros, en primer lugar, esencialmente, ¿no? Israel veía el otro lado, no lo veían correctamente, claro, no estudiaban bien la Biblia, pero ellos veían un Salvador político, más o menos así, un rey que los iba a liberar de las naciones opresoras. Y el Señor Jesús es ambas cosas. Será un rey, llamémosle político, pero en ese sentido gobernará el Señor Jesús. Y Él gobierna en nosotros desde el momento en que hemos creído en Él, por supuesto. Nosotros somos parte de su reino espiritual. Y un día no solamente estaremos bajo Él, bajo su obediencia. La Biblia dice que nosotros reinaremos junto con Él. Imagínese, hermano, usted y yo, todos nosotros, reinaremos. No solamente somos parte de su reino, ¿no? Reinaremos con Él, participaremos de su reino. Y por eso siempre estoy diciendo que el creyente no entiende, no se da cuenta de la gloriosa esperanza que nos espera. Por lo tanto, el creyente no sabe sostenerse de la venida gloriosa del reino de Dios. Y cuando pasa aflicciones, porque muchas aflicciones pasamos, no sabe poner su mirada allá en el reino que viene. Y no sabe, como le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, porque de la vida eterna te sostienes
en tu lucha y en tus angustias diarias. Eso es lo que nos dice el Señor. No sabemos entender lo glorioso de lo que ha de traer nuestro Dios, porque somos su iglesia, la esposa del Salvador en el futuro, ¿no? Entonces, a los ricos envió vacíos. Eso es lo que hemos enfocado en esta mañana. Lucas capítulo 1, vamos a abrir allí nuestras Biblias, en Lucas capítulo 1. Desde el versículo 26. Lucas capítulo 1 hasta, desde el versículo 26. Lucas 1, 26. Y esta es la anunciación. Examinemos esto de la anunciación, que muy pocas veces lo estudiamos, porque aquí está María, la Virgen María, una mujer escogida del Señor, una mujer santa, pero no sin pecado. No, como dicen algunos, sin pecado concebida. Eso es completamente falso. Y María misma se encarga de desmentir eso, que ella sea sin pecado concebida. Vamos a leer. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba ella, dijo: tengas gozo, altamente favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, como le vio, se turbó de su hablar y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande e hijo del Altísimo será llamado. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y de su reino no habrá cabo. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes a ella, que era llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se partió de ella. Ahora, como decimos, María se encarga, ella misma desmiente aquel concepto de que ella es sin pecado. Una mujer santa, sí, pero ¿en qué sentido? En el mismo sentido de todos nosotros. Nos consagramos al Señor, pero no somos perfectos, somos pecadores todavía, aunque sí estamos consagrados al Señor, ¿no es cierto? Entonces María igual, consagrada ella al Señor, pero no perfecta, ni tampoco sin pecado, tampoco. Y ella lo desmiente, porque ella lo dice así. Más adelante avanzamos un poquito en el versículo 46, versículo 46. Entonces María dijo, ahora esto fue en un encuentro visitando a su parienta, a su prima Elizabeth, ¿no? Madre de Juan el Bautista. Y ella por el Espíritu Santo exclamó así, verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador.
allí está María reconociendo que ella, como cualquiera de nosotros, necesitaba un salvador de sus pecados. Así que de ninguna manera es cierto ese concepto de que María fue sin pecado. Una mujer consagrada a Dios, eso sí. Y por eso también Dios la escogió, no solo porque estaba consagrada al Señor, sino porque era directamente descendiente del rey David, ella. Y José también era descendiente del rey David, por otra rama, por otro de los hijos del rey David. Y José no era padre del Señor Jesús, claro, pero aún legalmente hablando, José también era descendiente del rey David. Y María igualmente, ella, de la simiente de David, ¿no? Seguimos entonces, verso 47, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque miró a la bajeza de su sierva, porque he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. Ella no dice santa soy yo, como inventan ese cuento de que ella fuera sin pecado. Ella dice santo es el nombre de Dios, no el nombre de María. El nombre de Dios es santo, y ella lo dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. Y su misericordia es de generación a generación a los que le temen. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de su corazón. Quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. Ahora, ¿por qué comienza a mencionar el cumplimiento de estas cosas María? Porque ha llegado el momento de la venida del Salvador, y ella es escogida por Dios para ser la madre del Señor Jesús, ¿no? Es decir, la madre de su parte humana. Y Jesús no tenía padre humano, su padre es Dios mismo, Dios hecho hombre, Dios completo y hombre también completo, ambas cosas, no mitad Dios y mitad hombre, no, Dios completo hecho hombre, Dios completo, hombre completo también, pero el único hombre sin pecado, por supuesto. Y ella comienza a mencionar el cumplimiento de las cosas profetizadas en el Antiguo Testamento, porque llegó el tiempo de Dios. Qué interesante, Dios tiene siempre su tiempo, ¿no? Nosotros nos apuramos a veces o nos retardamos, pero Dios ni se apura ni se retrasa. Él tiene su tiempo exacto. Y en Gálatas, en la Biblia dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ahí está el cumplimiento del tiempo. Y ella alaba a Dios porque esas cosas que María menciona comienzan a cumplirse. Diciendo allí, ¿no? Verso 51. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de su corazón, quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos hinchió de bienes y a los ricos envió vacíos. Por eso hemos dicho como título, a los ricos envió vacíos. Palabras de María, la Virgen, que menciona allí, alabando grandemente a Dios cuando ella está embarazada, esperando el nacimiento del Rey de Israel. Porque Él viene, porque Él ya nace, es que ella menciona esto, el único en este mundo capaz de dar cumplimiento a la justicia de Dios. Quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes.
Vamos a mencionar aquí bastante hoy día de este aspecto del mundo, ¿no? Los ricos, los humildes, porque la Biblia los menciona, pero jamás se vale Dios de las cosas que el hombre se vale, inventos del hombre, inventadas por el hombre. La ideología de la derecha o de la izquierda. No tenemos nada que ver con ninguna de las dos, ni con la derecha, ni con la izquierda. No hablo de la mano derecha, izquierda, del asunto de la política, ¿no? Ustedes saben, la política de la derecha o de la izquierda o del centro. No, Dios tiene su justicia perfecta, nada que ver con esos asuntos de derecha o de izquierda. Pero lo interesante de entender es lo que hace Dios. Versículo 52, quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. Y el Señor Jesús lo vuelve a decir ya en su ministerio de predicación, ¿no? Él dice, porque muchos postreros serán primeros, o sea, muchos últimos serán primeros en el reino de Dios, y muchos primeros serán últimos. La idea que tiene el hombre de quién debe estar primero y quién debe estar último es absolutamente falsa. Dios pondrá al que primero debe estar, Él pondrá al que estará primero. Y nos llevaremos muchas sorpresas nosotros, ¿no? A Él lo pone Dios en primer lugar, sí, a Él. ¿Y qué te parece? A Él lo pone Dios en primer lugar. Y al otro lo pone Dios al último, sí también. No lo entiendes, ¿no es cierto? Qué increíble, pero eso hace Dios. A los poderosos quitó de los tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos hinchió de bienes, los llenó de bienes a los hambrientos. Y a los ricos envió vacíos. Sin nada los envió. Nunca habían estado los ricos sin nada, ahora están sin nada porque el Señor Jesús los envía sin nada. Nos quejaremos de la justicia de Dios. No estamos hablando ni de derecha ni de izquierda, estamos hablando de la justicia de Dios mismo. Verso 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses y se volvió a su casa. Muy bien, ahora vamos a otro pasaje en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, por favor. Aquí tenemos una de las importantes profecías, entre muchas, son innumerables las profecías del nacimiento del Rey Cristo Jesús, pero esta es una de las importantes también. Menciona Isaí. Isaí era el padre del rey David, ¿no? Y como hemos dicho, la frase hijo de David era destinada únicamente al Mesías de Israel, hijo de David, es decir, descendiente de David. Y David era hijo de Isaí, por eso es que se menciona aquí la descendencia de Isaí, que es al mismo tiempo la del rey David. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un renuevo retoñecerá de sus raíces, un descendiente, Cristo Jesús. Verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y harále entender diligente en el temor de Jehová.
No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyesen sus oídos. Caminará diligente el Señor Jesús cuando Él reine, porque habla de su reino, ¿no? Aún no ha establecido su reino, es decir, visiblemente el Señor, pero su reino invisible y espiritual ya está en medio de este mundo. Y ese reino en el corazón de las personas, espiritual, invisible, ese reino somos nosotros, la iglesia del Señor, en el mundo entero. Él reina en su iglesia, pero aún no ha reinado ni ha establecido su reino como lo hará en aquel día. Se sentará en el trono que le corresponde en la ciudad santa de Jerusalén para gobernar el mundo entero, ya no solamente de manera espiritual como nosotros. Él gobernará en cada aspecto de este mundo, y su reino terrenal, no todavía su reino celestial, pero su reino terrenal durará 1000 años, el milenio. Y Él gobernará en cada aspecto, en el aspecto geográfico, económico, político y aún en la naturaleza, donde no habrá más violencia, ni siquiera entre los animales, ¿no? Y el mundo entero será un solo reino, como un solo país, pero un solo reino, con un solo rey, el Señor Jesucristo. Pero Él reinará con dos pueblos, que serán Israel y la iglesia. Israel, la esposa del rey. De esa forma nosotros reinaremos con el Señor Jesús, la esposa del rey. Israel también reinará como la familia del rey. En aquel tiempo, ¿no? En el milenio, 1000 años de su reino justo en este mundo. Entonces se establecerá la justicia de Dios. ¿De qué manera? Examinemos cómo las cualidades suyas por medio del Espíritu Santo, 7 cualidades, 7 espíritus en realidad, versículo 2, y reposará sobre él, sobre el Rey Cristo Jesús, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, de temor de Jehová. Cristo el Rey caminará en la justicia. ¿Por qué razón? Porque caminará en el temor de Jehová, es decir, del Padre, de Dios el Padre. Y harále entender diligente en el temor de Jehová. Verso 3. Nuevamente las mismas palabras, en el temor de Jehová. En Proverbios dice, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría no es tener mucha inteligencia humanamente hablando, ni siquiera instrucción primaria o secundaria o más allá. Nada que ver. La sabiduría se basa en el temor de Jehová. Eso dice la Biblia. Y ahí está el Señor Jesús, su gobierno perfecto. ¿En base a qué? Al temor de Jehová. Y le harále entender diligente en el temor de Jehová. Así caminará él, el Rey, el soberano. Ahora, la costumbre de los reyes, ¿no? Es hacer lo que les, casi, digamos, lo que les venga en gana, aún con la vida de las personas. Eso es la costumbre entre los reyes humanos, o era, ¿no? Porque ya no hay reyes, pero el Señor Jesús, al contrario de todo rey que está acostumbrado a que Él da una orden, mueve un dedo y todos le obedecen, ¿no? Y hace una palmada y todo el mundo le obedece al instante. Qué diferente
la manera de gobernar de nuestro Rey. El temor de Jehová, no la soberbia de su soberanía completa, sino caminando diligente en el temor de Jehová. Qué diferente de Satanás, el que quiso usurpar el reino de Dios, haciendo lo contrario. Me levantaré sobre las alturas del Altísimo, subiré, seré semejante al Altísimo y allí reinaré. Se ensoberbeció Satanás, se llenó de soberbia. Y aquí vemos al Rey verdadero, exactamente lo contrario. Es el Rey completo de este mundo, pero su manera de gobernar es caminando en el temor de Jehová. Aún más todavía, verso 3, ¿no? No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyesen sus oídos. No hará juicio por lo que sus ojos le digan, tampoco por lo que sus oídos oigan, sino, como cuántas veces él repite, el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. No he venido a glorificarme a mí mismo, sino a glorificar a mi Padre. Y las palabras que yo hablo no son mías, son palabras de mi Padre. Esas palabras las aprendí en el corazón de mi Padre. De ahí aprendí sus palabras. Y lo que yo hablo a ustedes son palabras de mi Padre, no son mías. Qué diferente de la manera que nosotros siempre tenemos de caminar en nuestra vida diaria, ¿no? Y qué diferente de lo que el mundo todo el tiempo dice, especialmente en este tiempo. ¿Cuál es el lema del mundo? De la generación joven, ¿cuál es el lema? No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú eres dueño de tu propio destino. Tú eres dueña, si eres mujer, tú eres dueña de tu cuerpo. No importa la criatura que está naciendo en ti, tú lo puedes matar porque tú eres dueña de tu cuerpo. Así que debe legalizarse el aborto. Y eso es lo que el mundo actual proclama a grandes voces. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Así también piensas tú, hermano mío, que nadie te diga lo que tienes que hacer. O le preguntas a Dios cada día: Padre Santo, ¿qué debo hacer? Enséñame lo que debo hacer. En este día yo haré lo que tú me digas. ¿Cuál es tu manera de caminar? ¿Has aprendido a caminar en el temor de Dios? ¿O sigues diciendo como el mundo, que nadie te diga lo que tienes que hacer? ¿Todavía piensas así? ¿Aún no te has convertido a Cristo para entenderlo? Dice la Biblia, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Qué manera de aprender del gobierno del Señor Jesús, caminando en el temor de Dios. No juzgará por su propia justicia, juzgará por lo que oiga en el corazón del Padre. Y del Padre el Señor Jesús
aprenderá a juzgar con justicia, no de sus mismos oídos, ni de sus propios ojos, siempre de lo que escuche en el seno del Padre. Por eso dice Juan al empezar el Evangelio de Juan, ¿no? A Dios nadie le vio jamás, es decir, al Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Está diciendo ahí que el Señor Jesús siempre vive en el corazón del Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ahí está siempre Él, en el corazón del Padre, para no hacer su voluntad, sino la de Dios el Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer a los hombres. Y por eso dice que no caminará por su propia justicia, sino la de Dios. Seguimos en el versículo 4 leyendo. Mas juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fe cinta de sus riñones. Ahí está la justicia que jamás se ha podido ver en este mundo. Juzgará con justicia a los pobres. Después de 6,000 años de historia humana, porque pasaron 4,000 años de historia humana desde Adán hasta el Señor Jesucristo viniendo al mundo, ¿no? Luego 2,000 años más han transcurrido hasta hoy. Son 6,000 años. Un poquito más o un poquito menos, unos cuantos años más o menos, pero ese es 4,000 más 2,000, 6,000 años. Y el Señor está a las puertas de nosotros. Más pronto de lo que nos imaginamos está su venida. Y empieza pronto su reino en este mundo, después de 6,000 años de la injusticia que siempre ha habido. Él reinará juzgando con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Otra cosa que es importante entender, fíjense cómo continúa diciendo, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Y cuántas voces hay el día de hoy, especialmente en nuestro país, en esta crisis de estos días? Que no debe haber autoridad, que no debe haber firmeza, que por qué implantan estas leyes y que por qué lo implantan así, que por esto, que por el otro, y por qué no debe haber tanta autoridad, y por qué hacen esto con la gente, por qué se sientan ahí para gobernar, etcétera, etcétera, etcétera. Acabamos de ver en qué se basa la justicia de Cristo. Ni siquiera usa su propia justicia, sino que recibe la justicia del corazón de Dios. Y ahora entonces, con esa justicia perfecta y verdadera, ¿qué es lo que hará el Señor Jesús en este mundo con el hombre desobediente? ¿Qué es lo que hará con los desobedientes? Ahí está en el verso 4, a mitad del verso 4. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. La diferencia, por supuesto, con su reino en medio de su iglesia, en medio de nosotros.
jamás el Señor Jesús aplicará con nosotros mano de hierro. No necesita hacerlo, porque hace tiempo que hemos venido a su obediencia. Por eso, no necesita ni siquiera gobernarnos bajo la ley, porque no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia y el amor de Dios. Así que para la persona que es obediente, el Señor jamás ha de tener una mano tan dura y terrible como esta. Herirá la tierra con la vara de su boca, es decir, con los que son desobedientes, con ellos. Y de esa manera implantará justicia en este mundo. No será un reino con guante de seda, como dicen a veces. El Señor dirá, perdón por eso de mi garganta, ¿no? El Señor dirá, ¿quieres obedecerme? Muy bien. ¿Quieres obedecerme? Muy bien. No hay problema contigo. ¿Quieres desobedecerme? Vas a tener un poco de paciencia de mi parte. ¿Quieres aprender a obedecerme o no quieres aprender a obedecerme? No quieres aprender a obedecerme, ¿no es así? Muy bien. ¿Qué ha de pasar contigo? ¿Qué ha de pasar con el delincuente? ¿Qué dice? Matará con el espíritu de sus labios, matará al impío. ¿No quieres obedecerme tú? No sabes con quién te metes. Con el espíritu de sus labios matará al impío. También, seguimos todavía leyendo aquí, perdón. Verso 5, ¿no? Y será la justicia cinta de sus lomos y la fe cinta de sus riñones. Ahora, el cinto de sus lomos, como vimos, uno de estas, creo que fue el domingo pasado en la noche, habíamos visto cómo el Señor lleva en su presentación ante Juan al inicio de Revelación, al inicio de Apocalipsis, ceñido por los pechos con un cinto de oro está allí el Señor Jesús, simbolizando su condición divina, así como la banda presidencial en el Perú, ¿no? Colores rojo y blanco, la banda presidencial, señal de su alta investidura presidencial. Pero el Señor Jesús, vestido por los pechos, ceñido por los pechos con un cinto de oro, su condición divina. Y aquí también algo parecido en el 5, y será la justicia cinta de sus lomos. La justicia misma estará ceñida allí. Con eso gobernará, con la justicia pura y perfecta de parte de Dios. Ahora, algún momento hemos explicado también hace poco, ¿no? Que aún así, con el reino más perfecto que existe, que existirá, el del Señor Jesús, 1000 años de su reino perfecto, aún así encontramos en la Escritura, ya no lo examinaremos porque lo hemos visto hace como 3 semanas, pero el Señor Jesús termina su reino milenial de justicia perfecta. Y Dios, en su soberanía, toma a Dios a Satanás, que está preso en cadenas, y lo suelta por un momento al final del milenio. Y Dios arroja al diablo en la tierra. ¿Para qué? Para que engañe a las naciones. ¿Cómo Dios lo pone a Satanás para que engañe a las naciones? Sí, para que engañe a las naciones. Y todo aquel que ha seguido a Cristo de su corazón no se dejará engañar por Satanás. Los que serán engañados allí serán los que siguieron al Señor de apariencias
y porque tenían que obedecer al rey, pero no le obedecieron de su propio corazón, por lo tanto serán engañados por Satanás al final del reino perfecto del Señor Jesús. Y se reunirán, dice la Biblia, no una como tan innumerable como la arena que está a la orilla del mar, siguiendo al engañador, al diablo, una vez más. Y dice la Biblia, rodearán la ciudad amada, la ciudad de Jerusalén. ¿Y en dónde está? ¿Quiénes están en la ciudad amada? Israel, familia del rey. La iglesia, nosotros, la esposa del rey. Allí, reinando con Jesús en Jerusalén, estaremos. Y allí se reunirán millones y millones innumerables, encabezados por el diablo, para querer atacar a la ciudad de Dios y a la iglesia y a Israel y al Rey Cristo Jesús. Ahora, esa última rebelión satánica, junto con los hombres que se dejen engañar por enésima vez por el diablo, ¿qué sucederá con ellos? En una fracción de segundo, la Biblia dice, simplemente esto dice, ¿no? De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En un instante serán consumidos por el fuego venido del cielo. Y allí serán echados al infierno. Satanás será arrojado al lago de fuego eternamente. Pero qué lección que sacamos, a pesar de un reino perfecto, aún con un rey perfecto, el hombre sigue siendo rebelde y desobediente a Dios. Pero ¿de dónde eres parte tú, querido hermano? ¿De dónde eres? ¿De dónde aprendiste? ¿De quién aprendiste? ¿Aprendiste a obedecer al Señor como lo hacía el Cristo Jesús, que todo el tiempo decía, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre? Y cuando estaba frente a la cruz, en una muerte tan terrible que no podía él soportarla, sin embargo terminó diciendo a Dios el Padre, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, sino la tuya. ¿Alguna vez has escuchado la voz de Dios de esta manera, hermano, hermana? Tú que sabes escuchar muchas veces las voces que circulan por millares en nuestro tiempo, las voces de todo tipo de rebeldía. Tú que sabes poner oído a esas voces de rebeldía en medio del mundo. ¿Has escuchado lo que dice el Señor Jesús? Mientras Satanás se rebeló contra Dios, dice la Biblia que el Señor Jesús, habiendo dejado su gloria en el cielo, habiendo dejado habiendo morado con el Padre en la eternidad, eternamente, ahora, llegado el tiempo de Dios, se despojó de su gloria divina y se hizo hombre, se disfrazó de hombre como uno de nosotros. Y dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Satanás se llenó de soberbia y dijo, subiré donde está el Altísimo y allí me haré semejante al Altísimo, lleno de soberbia. Y el Señor Jesús, más bien, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No cualquier muerte en la que no se sufre, sino muerte de cruz, una muerte espantosa. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso tú te has bautizado, hermano y hermana.
diciendo, igual que Cristo, yo participo de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Y como dice Pablo también, ¿no? Si en alguna manera llegase a ser semejante en su muerte, en la muerte de Cristo. Y la Biblia dice que en todo no hemos sido creados para ser a la imagen de Dios, que es la imagen de Cristo. Si el Señor Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, has aprendido, querido hermano, querida hermana, la actitud del Señor Jesús. Y que cuando Él sea rey, no estará revestido de esa soberbia de su soberanía. Estará revestido de humildad, caminando diligente en el temor de Jehová. ¿Has aprendido a vivir cada día en el temor de Jehová? ¿Has entendido qué dice Dios y qué dice el mundo? El mundo dice, no obedezcas a nadie. Nadie te puede mandar lo que vas a hacer. ¿Qué dice Dios? Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y en cuál camino tú vas a estar? Aprenderás, hermano, lo que es obedecer al Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que ilumina nuestra vida y por lo que hemos aprendido de ella en estos momentos, Padre Celestial. Gracias por el ejemplo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se engrandeció Él mismo. Lleno de humildad y de mansedumbre. Enséñanos a ser como Él. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les rogamos ponerse de pie, hermanos, para cantar el último.